Salud en directo América de France 24. Me acompaña como todas las mañanas en el estudio Mar Romero Sala. Mar, vamos a hablar de lo que podemos considerar una buena noticia, ¿no? Hablamos del Alzheimer, el medicamento que ha ocupado los titulares toda esta semana por su posible efectividad. Sí, así es, Raúl. Hablamos del lecanemab y yo traigo buenas y malas noticias. Yo no sé si, pero digamos con que menos pinza, luces y sombras. digamos, sí. exacto. A veces somos un poco guafiestas, pero todo es para dar una información veraz. No es la primera vez que hablamos de este medicamento. De hecho, a finales de septiembre ya se publicaron los resultados preliminares de este estudio. Ahora se han publicado ya en una revista revisada por pares, ¿no? Hablamos del New England Medical Journal, entonces digamos que tienen más peso estos resultados. Son las mismas cifras, sin embargo, a pesar de que ahora vengan avaladas por todo este proceso de revisión. Se administró este lecanemab a dos grupos de pacientes, ¿no? Por un lado, los pacientes en su grupo control, el que te recibían un placebo, y por otro lado, los pacientes que recibían pues, el medicamento real. En total eran casi 1.800 personas participantes, todos en etapas leves todavía del Alzheimer, de la enfermedad. Mientras que el declive cognitivo en las personas que recibieron placebo después de 1 año y medio fue de 1,66 puntos, en los pacientes que recibieron el medicamento fue en cambio de 1,21 puntos. Esto en una escala de 18 puntos que se usa para medir, digamos, el deterioro relacionado con la demencia, que se llama CDR, ¿no? Entonces, vemos que en realidad ahí empieza un poco el dilema de las cifras. Claro. La diferencia de las cifras de estos puntos en la escala de 18 es de 0,45, aunque en verdad también es cierto que si se comparan los resultados es una ralentización del deterioro de un 27%. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos a ver esas diferencias de opiniones, sobre todo que ahora mismo dividen a la comunidad científica. Y vamos a hablar de esos resultados, las implicaciones que pueden tener, Mar. Como decíamos, pues difieren, ¿no? Para algunos, y sobre todo después de décadas de investigaciones infructuosas en el Alzheimer, esto es un resultado que se acerca a algo revolucionario. Escuchemos. Lo que representa para mí es que por primera vez podríamos tener un tratamiento que ralentice el Alzheimer. Y eso es algo verdaderamente revolucionario, porque hasta ahora tenemos algunos tratamientos que han tenido beneficios leves, pero que realmente no tenían efecto sobre los componentes clave de la enfermedad y no la reducía sustancialmente. Por ejemplo, dicen, ¿no?, que esta diferencia de 0,45 puntos para algunos, así sea pequeña en estos momentos de inicio de la enfermedad, puede ser un cambio muy significativo para la calidad de vida de los pacientes, pero también de las personas, de los familiares, de los allegados que los cuidan. Mientras que hay otros que dicen que este margen en realidad tiene que ver si realmente va a tener unas implicaciones, una diferencia significativa en la cotidianidad de estas personas y que quizás este pequeño margen de diferencia no merece, digamos, todo este bombo y platillo que se le está dando a la noticia, que al final también, pues recordemos que afecta mucho a los sentimientos de los millones de personas que sufren esta enfermedad y de sus seres queridos. Una enfermedad realmente dura, Mar, pero este medicamento también recibe el escepticismo por sus efectos secundarios. ¿De qué podemos hablar? Sí, tenemos que ponerlos también sobre la mesa. Y es que hay diferencias estadísticas en algunos efectos secundarios, tanto entre el grupo control, el grupo que recibió el placebo, como el grupo que recibió el medicamento. Por ejemplo, en el caso de la inflamación del cerebro, en el grupo de los pacientes que sí recibieron el medicamento, quería decir, tuvieron un 10,8 puntos porcentuales más de casos de inflamación del cerebro que los que no lo recibieron, ¿no? También sucedió lo mismo con las microhemorragias, una diferencia significativa de 8,3 puntos entre los que no recibieron el medicamento y los que sí. En general, el 17% de los pacientes que recibieron el medicamento tuvieron estas microhemorragias. En general, es verdad que se dice que muchas de estas efectos secundarios no tienen por qué traducirse en sintomatología y que con un monitoreo constante se pueden evitar las consecuencias graves. Un monitoreo constante, por cierto, que también aumentaría entonces el precio que supone dar este medicamento. Sin embargo, también es verdad que hay 2 personas que estaban en este estudio clínico que fallecieron, aunque se está estudiando realmente si tuvo que ver con la administración del medicamento o estaba relacionado con las múltiples condiciones de salud que también tenían que ver. ¿Y qué sabemos? Hablabas de precio, evidentemente, las farmacéuticas que están detrás de este medicamento. Claro, no debemos olvidarlas. Es Eisai, japonesa, que se alió con la estadounidense Biogen y que compraron la idea y las primeras formas del lecanemab en 2007 de una pequeña empresa sueca llamada BioArctic. Ahí vemos también, por ejemplo, cómo sus
acciones, el precio de sus acciones aumentó muy significativamente a partir de la publicación a finales de septiembre de los resultados en nota de prensa, no en estudios científicos, de su medicamento, ¿no? Cómo aumenta significativamente el precio de sus acciones, su valor en bolsa. Y es que hay dinámicas muy estrechas también al final entre las expectativas de la gente, los medios de comunicación y la rentabilidad del dinero que buscan también pues, recaudar las farmacéuticas, también pues, como retribución de sus investigaciones y de sus inversiones. Sin embargo, pues es importante que no nos dejemos nublar un poco a veces por esas notas de prensa, por eso es tan importante que esta semana se publicaran estos resultados en estudios científicos, ¿no? Hay además algo que está en juego y es que, por supuesto, esto se puede considerar, si se consideran positivos o negativos los resultados de esta investigación, un espaldarazo definitivo a una teoría, ¿no? La teoría de los beta-amiloides, que es esa proteína que se acumula en el cerebro de los pacientes con Alzheimer y que durante muchos años las principales líneas de investigación en las farmacéuticas ha sido contrarrestar este efecto de estas proteínas y que así se van a revertir o al menos pues, frenar el deterioro cognitivo del Alzheimer. Entonces, para los que están a favor, digamos, de este tratamiento, es la prueba definitiva de que esto ha resultado bien y eso también es lo que van a defender, pues obviamente las farmacéuticas que han invertido millones y millones en este tipo de investigaciones, mientras que hay otros que siguen pues, defendiendo que todavía no hay tanto consenso, que no estamos tan claros y eso también podría suponer, pues, por supuesto, un derrumbe económico para muchas empresas que han financiado todo esto. Entonces, bueno, también a mí me parece importante destacar que la historia de la investigación contra el Alzheimer al final también depende de unos intereses económicos que están ahí detrás. Así es, Mar, el dinero. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información en materia de salud. Mar, buen fin de semana y, por supuesto, el lunes con más noticias de salud. El lunes nos vemos, Raúl.